Comenzamos enchufando los termopares al monitor. Nos aseguramos de que la rueda del voltímetro esté al mínimo y lo encendemos. A continuación vamos a calibrar el anemómetro. Para ello lo encendemos, nos aseguramos de que el ventilador está apagado, pulsamos el botón del asterisco una vez, esperamos a que se ponga el valor 0 y volvemos a presionar y ya tendríamos el anemómetro calibrado. Abrimos la válvula, establecemos el voltaje que deseemos, en este caso van a ser 80 voltios, y tomamos las medidas, en este caso de la convección natural. Luego movemos la rueda para ver la temperatura en los diferentes termopares, y para la convección forzada activamos el botón del ventilador y con la válvula controlamos la velocidad que deseemos. En este caso van a ser 2 metros por segundo, 4 y luego 7. Como podéis ver. Luego vamos a hacer unas mediciones a 130 voltios y otras a 175 voltios, controlándola con la rueda. Activamos el sistema de refrigeración, que en este caso es de agua, y conectamos los termopares de la probeta de latón, ya que vamos a comenzar por esto. Aplicamos la pasta térmica para aumentar la superficie de contacto y procedemos al montaje colocando la probeta de latón y luego el sistema que se va a encargar de calentar la probeta, que es nuestra muestra. Apretamos el tornillo superior para asegurar de que no se mueva y ponemos las arandelas. Aquí tenemos el montaje final y vamos a encender el monitor. Presionamos el botón y establecemos el voltaje que deseemos. En este caso van a ser 100 voltios mediante la rueda, como podemos ver. Se resiste un poco. Presionando esos botones vamos a ir controlando los diferentes termopares, que en este caso son 8 termopares, y vamos a hacer lo mismo con las 2 probetas que podemos ver ahí. Bueno, aquí tenemos el Excel con los resultados obtenidos. En esta primera parte tenemos los datos correspondientes con la tubería, que en este caso es un cilindro. Este dato corresponde con el diámetro, la altura y el área a la cual hemos calculado. En esta tabla podemos apreciar la velocidad del aire, cuyos estos 3 ensayos corresponden con la convección natural y el resto de ensayos corresponden con la convección forzada. Aquí tenemos el voltaje, la intensidad y el calor de entrada, la cual hemos calculado con la fórmula voltaje por intensidad. Luego aquí tenemos los datos correspondientes a las temperaturas del termopar 9 y del termopar 10, el valor de H, la cual hemos calculado también, el calor de radiación, el calor de convección y el H correlada. Luego aquí tenemos datos tabulados, fórmulas, y aquí tenemos otra tabla con la velocidad del aire, el número de Prandtl, el número de Grashof, que se ha calculado solo para los casos de convección natural, el número de Reynolds, que se ha calculado para los casos de convección forzada, el número de Nusselt, la constante del aire, el valor de H, la temperatura media y el último valor que corresponde a la inversa de la temperatura, que es de la temperatura media. Luego aquí tenemos la fórmula correspondiente a la convección forzada y la convección natural para el cálculo del número de Nusselt, y aquí hemos representado las gráficas correspondientes. Ahora vamos a comentar los resultados obtenidos en la práctica de conducción lineal. Aquí vemos una tabla, la cual
presenta los datos de los diferentes ensayos en las diferentes probetas, en este caso latón, acero y aluminio, a unos voltajes establecidos. Luego tenemos la intensidad, el calor que hemos calculado como el producto entre el voltaje y la intensidad, y los diferentes datos de las temperaturas de los diferentes termopares. En el caso del acero y aluminio, no tenemos los datos de los termopares 4 y 5, ya que estos eran exclusivos de la probeta de latón. Luego tenemos el resto de termopares. Los 3 primeros termopares corresponden con la zona caliente y los 3 últimos con la zona fría. Y aquí tenemos los datos de las distintas diferencias, ¿no? Que sería delta de la diferencia de temperatura del termopar 3 con el termopar 1, del termopar 6 con el termopar 3, del 8 con el 6, etcétera, etcétera. Y esto sería la diferencia entre las distancias de las diferentes probetas. Aquí tenemos el producto de ambos y aquí tenemos el cálculo de los calores y el cálculo de las constantes. Luego hemos hecho otra tabla en la que presentamos los cálculos de la temperatura caliente, la temperatura fría, el espesor y la constante de conductividad de los diferentes materiales. En este caso, primero el aluminio, luego el acero y luego el latón. Para el latón no hemos calculado la temperatura caliente y la temperatura fría porque corresponden con los valores de los termopares 4 y 5. Estos valores los hemos calculado con las fórmulas correspondientes y hemos representado aquí los diferentes valores para representar las distintas gráficas de las distintas probetas. Aquí tenemos el latón a 100 voltios, a 140, el acero y el aluminio. Y aquí hemos calculado la constante de convección, de conducción, perdón, y aquí tenemos los datos de las áreas. Si analizamos los resultados obtenidos de la convección natural y forzada, podemos observar que la temperatura es una variable que debemos tener en cuenta a la hora de calcular los valores de los coeficientes de convección. Cuanto mayor sea la diferencia entre las temperaturas, menor será el valor del coeficiente de convección y viceversa. Por otro lado, podemos observar que los resultados obtenidos a mayor velocidad del aire, mayor será la constante de convección. Esto se debe a que a mayor velocidad del aire, la diferencia entre las temperaturas de los termopares es menor y el valor de Q es mayor. Por último, podemos comparar los diferentes coeficientes de convección para la convección forzada y para la convección natural. La primera diferencia que se observa es que el valor de coeficiente de convección es mayor en la forzada que en la natural. Esto se debe básicamente a que en la convección natural el movimiento del fluido se produce por la diferencia de densidades provocadas por el cambio de temperatura, mientras que en la convección forzada el movimiento producido se fuerza a base de un procedimiento mecánico debido al uso del ventilador. Para la convección natural y forzada podemos sacar varias conclusiones. Primero, se puede comprobar que la transmisión de calor por convección está determinada por una serie de factores, las cuales son el voltaje o la velocidad del aire, los cuales se pueden modificar en el monitor. Luego se puede observar que el aumento de voltaje y el aumento de la velocidad del aire produce un aumento o un incremento del calor de entrada, más ligero en el caso del aumento de velocidad que en el aumento de voltaje. Esto hace que el coeficiente de transmisión de calor aumente y esto se traduce en que se favorecen los fenómenos de convección y radiación. Por último, sobre la contribución de la radiación a la transmisión de calor, podemos decir que la radiación tiene valores bastante significativos en la convección natural. En cambio, para la convección forzada, la radiación no tiene valores significativos.
Si analizamos los datos correspondientes con la práctica de conducción lineal de calor, podemos observar que las conducciones térmicas obtenidas experimentalmente, ordenadas de mayor a menor, son el latón, aluminio y el acero. Aunque este orden es el que esperábamos, tenemos que destacar que a lo largo del experimento hemos podido realizar varios fallos que han provocado que los valores de conductividad térmicos se alejen de los tabulados. Esto se puede deber a los siguientes motivos. Puede ser que la aleación del latón no sea la misma que la de la muestra del dato bibliográfico, que la temperatura a la que se han medido los valores de conductividad térmica bibliográficos no sea la misma que la experimental. Podemos haber realizado errores al aplicar la pasta térmica, ya que la cantidad que había para aplicar era insuficiente y los charros estaban bastante secos y gastados. Podemos haber no esperado el suficiente tiempo para que todos los valores se estabilizaran, o se debe también al enfriamiento insuficiente en el cambio de muestra y muestra. También, según los resultados que hemos obtenido, podemos ver cómo al aumentar la longitud la temperatura disminuye, debido a que básicamente la energía no se transfiere de forma completa, sino que parte de la energía se pierde al transmitirse hacia las paredes de la probeta. Teóricamente, sabemos que a través de la conducción el calor se transfiere por contacto entre cuerpos que están a una mayor temperatura que el otro. Por ello, podemos decir que el área de contacto entre estos cuerpos será un término esencial para la transmisión de calor. Como podemos ver experimentalmente, a mayor área, mayor es la transmisión de calor entre los dos cuerpos. En cuanto a las conclusiones, podemos ver que las conductividades térmicas experimentales se alejan de las bibliográficas, como he explicado anteriormente. El material que tiene menos conductividad térmica de los utilizados es el acero, debido a que tiene un coeficiente de conductividad térmica muy inferior en comparación con el latón y el aluminio. Esto se debe a que la estructura interna del acero presenta dificultad a la hora de transferir calor. El espesor también es algo que influye en la transmisión de calor, ya que según la ley de Fourier, que es la que hemos usado para este experimento, a mayor espesor, menor será el flujo de calor, debido a que son inversamente proporcionales.